Dios te bendiga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Te damos las gracias por ver este video. Estamos a punto de compartir un tema muy poderoso. Me encuentro aquí con Tony. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy contento, gracias a Dios, la verdad que agradecido y sabiendo que Dios va a hacer algo en este vídeo y va a hablar a muchas personas. Así es, así es. Y queremos hablar de un tema que es un poco interesante, que es Amén. algo que muchos cristianos conocen, pero realmente no lo conocen. Y es el lugar secreto. El lugar secreto, el lugar donde tú te encuentras con Dios, el lugar donde tú vas a orar, el lugar donde puede ser un closet, puede ser una cama, puede ser un cuarto, incluso un baño. Muchas personas tienen un lugar donde van a orar, donde no hay nadie más y solo eres tú y Dios. Y queremos hablar un poco acerca del lugar secreto y esperamos que sea de bendición para tu vida y que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. Y leemos Mateo 6 para empezar a agarrar un contexto de qué queremos hablar acerca del lugar secreto. Y este tema fue algo que el Señor me dio hace un tiempo cuando entré al lugar secreto. Quise tener una relación más cercana con el Señor y el Señor me llamó, Él mismo me llamó y me dijo, tienes que pasar tiempo conmigo. Y la mejor manera no es en la iglesia, aunque muchos crean que ir a la iglesia es de bendición, hermano, y usted tiene que ir a la iglesia. Pero el lugar secreto, el tiempo de oración, el lugar donde tú oras y vas a tu cuarto o a donde sea que tú vayas, ese es el tiempo donde tú puedes ser construido, donde puedes ser regenerado, donde puedes recibir paz, donde puedes recibir energía. Apartado y solo. Apartado y solo. Y la única forma no es con tía, con hermana, con esposo, no. Hay momentos en el que tú tienes que ir al lugar secreto a orar solo tú y Dios. Y ahí es donde Dios te habla verdaderamente a tu vida y te habla las cosas que realmente son de bendición para tu vida. Entonces, quiero leerte Mateo 6, desde el versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Acuérdate de eso, ya tienen su recompensa. Pero el versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento alto. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Interesante. Quiero recalcar dos cosas. Uno, dice aquí, ora a tu Padre que está en el secreto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vas a orar, cuando tú llegas del trabajo, llegas de la escuela, has tenido un día muy largo y tú entras a tu cuarto, entras a ese lugar privado, a ese baño, donde sea que tú oras o donde sea que tú pasas tiempo a solas y tú cierras la puerta, te digo, y aquí dice en la Biblia y lo dice Jesús, el Padre está ahí. El Padre se te adelantó antes de que tú incluso fueras a orar por Él. Él ya te está esperando. Él ya estaba ahí buscándote y buscando que tú hablaras con Él. Entonces cuando tú cierras la puerta y cuando tú vas a tu lugar secreto, el Padre ya está ahí. Eso es lo primero que quiero que recuerdes, que el Padre está ahí ya. Porque eso es importante. Si tú no crees que el Padre está ahí, si tú no crees que Dios está ahí, ¿a quién le vas a orar? No puedes recibir nada, no puedes buscar de Él porque no tienes fe. Pero en este versículo dice Jesús, cuando tú ores, ve al lugar secreto y Dios va a estar ahí ya. Él ya está listo porque Él quiere escucharte. Él quiere hablar contigo. Sigo con lo siguiente. Dice que cuando tú ores, entra a tu aposento, entra a tu cuarto, entra a ese lugar. Y cerrada la puerta, no hay nadie, no es el perrito, no es el gatito, No es distracción, no no distracción, nada. desenfoque. Eres tú y Dios con la puerta cerrada, nadie más, no hay contacto. Ahí es cuando realmente entras al lugar secreto. Pero lo que te estoy diciendo es algo físico para que tú lo entiendas. Pero lo que el Señor Jesús, y el Señor Jesús siempre ha sido un gran maestro, Él dice cosas que a veces a nosotros se nos pasan por alto. Y quiero leer un poco más abajo en el mismo capítulo. En el capítulo 6 habla el Señor Jesús de cómo orar. Creo que es en el capítulo 6 donde dice, déjame ver si lo puedo encontrar. Y dice que, vamos a ver si lo encuentro. El Padre Nuestro. No sé, Tony, si le puedes buscar el Padre Nuestro. Padre nuestro. El Padre Nuestro. Pero en lo que Tony lo busca, en el versículo 16 dice, y cuando ayunéis no seáis
austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora vemos otra vez a Jesús hablando acerca del ayuno. Vemos también que incluso en el primer capítulo habla acerca de dar a los hombres. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Otra vez, el Señor Jesús está hablando de recompensa en público. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. No sé si lo logras encontrar. Sí, aquí está. Mateo 6, del 9 al 13 dice, vosotros pues oraréis así. Y aquí viene la clave de lo que quiero darte el día de hoy. Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿no dijo Jesús hace poco que el Padre estaba en el lugar secreto? Pero aquí está diciendo que el Padre está en el cielo. ¿A qué es lo que quiero llegar el día de hoy con esto? Que el lugar secreto es nada más y nada menos que un acceso directo al cielo. Felicidades, tienes acceso directo al cielo a través del Padre y todo a través del Señor Jesús. Por eso Dios dice que el Padre nuestro está en el cielo, pero también está en el lugar secreto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú entras al lugar secreto, cuando tú vas a ese lugar de intimidad, estás yendo delante del trono de Dios, estás yendo a ese lugar secreto donde tú puedes recibir del Señor, donde puedes hablar con Él. El lugar secreto es algo especial y por eso quiero recalcar, y es algo que quiero decir, Tony, y es que el lugar secreto realmente no es un lugar físico, no es un lugar como tu cuarto. O sea, el cuarto es el lugar donde tú te pones y te encuentras ahí con Dios, pero el lugar secreto en sí, el lugar secreto es un lugar que va más allá, que trasciende lo natural, porque es algo espiritual. Sabemos que es algo espiritual y que el Señor quiere que tú tengas acceso al lugar secreto, que tú tengas acceso a ese tiempo de intimidad y que puedas disfrutar de Él, que puedas ir al cielo con Él y que puedas hablar con Él. Porque eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Es lo que Dios quiere para nuestra vida. Gracias, Tony. Amén. Siguiendo ya para continuar con este tema acerca del lugar secreto, quiero que entiendas algo. Que el Señor no está buscando que tengas solamente un buen testimonio delante de los hombres. Eso es importante. Porque sabemos que con nuestra propia fuerza, a veces nosotros podemos hacer que tengamos un buen testimonio. Como decía aquí el Señor Jesús, cuando tú des una limosna, cuando estés ayudando a alguien, cuando tú estés ayunando, cuando estés orando, puedes hacerlo en público y vas a recibir tu recompensa. Vas a recibir el honor de los hombres. Wow, ese hermano tuvo, ese varón, ora mucho, ayuna demasiado, mira cómo le da a los pobres. O sea, todo eso es algo que el hombre va a ver. Y cuando tú haces eso en público, recibes tu recompensa. Pero el problema es que cuando tú recibes recompensa de los hombres, no recibes recompensa de Dios. Y eso es lo que yo quiero que entiendas. Que el lugar secreto es el lugar donde tú tienes que enfocarte, porque ahí es donde vas a recibir la recompensa del Señor. Ahí es donde vas a recibir la bendición de Dios. Y no sé tú, Tony, pero yo quiero que Dios me bendiga. Yo no quiero que el hombre me bendiga. Yo quiero que el Dios sea el que me bendiga. Y muy interesantemente, si seguimos más adelante, el Señor empieza a hablar, siempre todo, este es el Sermón del Monte, el Señor sigue hablando acerca de algo muy interesante que se llama los tesoros en el cielo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Este es el versículo 19 del capítulo 6 de Mateo. Y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Tony, no sé si quieres decir algo antes de que siga aquí. Sí, está muy poderoso. La verdad que has comentado un punto muy importante. Todos tenemos acceso al lugar secreto donde está nuestro Padre. Y no solamente Dios, es tu Padre. Y todos tenemos acceso a ese lugar. Y la verdad que
el punto donde Jesús conecta en el capítulo 6 de Mateo, que Dios está en el secreto y Dios está en los cielos, y tú también has dicho una clave que es muy importante, que esto no es un lugar físico. No quiere decir que tú puedes estar en el lugar secreto aun cuando estés rodeado de gente. Esto es lo maravilloso. Así es. Tú puedes estar en el Así lugar es. secreto aun cuando estés trabajando con muchas personas a tu alrededor, cuando estés yendo a un Así lugar, cuando es. estés en mitad de tu familia, tú puedes estar en el lugar secreto. El lugar secreto es ese lugar donde no tiene límite de tiempo ni de espacio. El lugar secreto es ese lugar donde se puede cumplir la palabra de la Biblia que dice que puedes orar en todo tiempo y puedes orar en todo lugar. Porque si no, la Así Biblia se es. equivocaría. Nosotros físicamente no podemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Pero dice la palabra de Dios que sí podemos hacerlo. Y eso tiene mucho que ver con el lugar secreto. El lugar secreto es el lugar desde donde nace todo lo que hace que cambie en tu vida, desde donde nace lo que viene de Dios, y tiene mucho que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo, porque Dios está en el secreto, Dios está en los cielos, y Dios no habita en tabernáculos hechos de hombre, o como se puede decir, en una obra hecha por mano de hombre. Así es. ¿Dónde habita Dios ahora mismo? En nosotros, como un templo, en el cuerpo, en este cuerpo habita Dios mismo. O sea, párate a pensar esta maravillosa revelación. El Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que con un chasquido de sus dedos, a lo Thanos, puede destruir el mundo entero. Ese mismo Dios tan poderoso vive dentro de ti. No tienes que buscarlo en otro lugar. El lugar secreto, creo que estás empezando a entender dónde se encuentra. Así es. Bueno, ya quiero que siga Jesús y después continuamos. Tony, mira, versículo 6 de Mateo, versículo 21, capítulo 6, versículo 21. Recuerda esto, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, tus riquezas, allí también está vuestro corazón. ¿No te parece interesante que el Señor pasa de hablar de limosna, pasa de hablar a oración y después pasa a hablar acerca del ayuno? Habló de tres cosas naturales y después se pone a hablar de tesoros. ¿No te parece interesante que el Señor en este sermón del monte le está hablando a una multitud de miles? Le está diciendo, ayunen en secreto, oren en secreto, den limosna en secreto. Y después se pone a hablar acerca de tesoros, de que no hagan tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Por eso aquí está la clave del versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Tony, ¿dónde guardas tú un tesoro? Escondido en el secreto. Escondido en un lugar secreto. Ahí está la clave. El Señor nos está hablando de una manera hermosa porque Él está diciendo, tu tesoro, tus riquezas, lo que a ti más te importa, está en el secreto. ¿Dónde tú guardas un tesoro? Lo guardas en un secreto, en un lugar secreto, en un hoyo. Lo guardas en un banco, en un lugar donde nadie lo puede acceder. Solo la persona que tiene acceso, solo la persona que tiene autoridad puede entrar a ese lugar. Y la buena noticia es que el Señor nos ha dado autoridad para entrar al lugar secreto. Cuando Él murió por ti y por mí, Él hizo el sacrificio perfecto para que nosotros tuviéramos libre acceso a la presencia del Señor. Y ahora tenemos libre acceso a ese lugar secreto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que podrías decir que tu lugar secreto es tu aposento, que es tu cuarto, que es tu closet. Y sí, estarías orando donde el Señor Jesús dijo que tenías que orar, en el lugar secreto. Pero ¿qué pasa cuando no estás cerca de tu cuarto, cerca de tu closet de oración y necesitas orar? ¿Qué vas a hacer? Ahí es donde estamos diciéndote, y lo que queremos enseñarte el día de hoy es que el lugar secreto no es un lugar físico, no es un lugar natural. Muchas veces nos preocupamos de qué tenemos que orar, pero no nos preocupamos de dónde tenemos que orar. ¿Dónde estás orando? ¿Dónde estás orando? Aquí el Señor en el versículo 21 de Mateo 6 te está diciendo, el lugar secreto, para resumirlo, para dártelo, es donde está tu corazón. Donde está tu corazón es donde tú vas a poder tener acceso al lugar secreto. No dice la palabra de Dios que busques al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Cuando nosotros oramos al Señor, ¿cómo podemos orarle a Él y accesar a su presencia si no le oramos con todo nuestro corazón? Si no lo hacemos con la profundidad de nuestro ser, con honestidad, diciendo, Señor, mira, esto es lo que estoy pensando y esto es lo que está pasando dentro de mí.
el día de hoy te quiero hacer entender que el lugar secreto no es solo tu cuarto. Sí, cuando oras en el lugar secreto que es tu cuarto, en el baño o en el closet, estás teniendo acceso a Dios. Pero cuando no estés cerca del lugar secreto, ¿qué vas a hacer? No te queda nada más y nada menos que orar en tu corazón, que orar en la parte más interior de tu ser. Ya sea si estés en el mall, si estés en el supermercado, si estás en la iglesia, donde sea que tú estés, el Señor te puede escuchar porque tú estás orando donde está tu corazón. Tú estás orando donde el Señor está ahí esperándote. El Señor está buscando entrar. ¿No dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros? Que vive en nuestro corazón. Así es. Si ahí es donde está Dios, ahí es donde tienes que orar. Ahí es donde tienes que buscar de su presencia. Tony, no sé si tienes... Bueno, hay mucho que decir y la verdad que hay algo que es maravilloso. Mira, esto que estamos comentando ahora mismo, según la palabra de Dios en Colosenses, es el misterio que ha estado escondido durante siglos y que ha sido revelado ahora, que es Dios viviendo dentro de ti. El lugar secreto está dentro de ti. Si tú crees que la oración consiste en llegar a tu cuarto, encerrarte y simplemente el lugar secreto son 4 paredes, aunque lo estás haciendo bien, sí, pero queremos llevarte más allá, no se trata de eso. Porque cuando tú tienes un problema y estás fuera de tu cuarto, estás lejos de tu casa, debes de recordar que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Así Ya no es. tienes que ir a un templo de piedra a orar. Tú puedes orar en todo tiempo y en todo lugar porque el templo eres tú. Y te voy a decir algo que quizá no te hayan dicho, pero Dios busca tu corazón, no busca tu protocolo religioso. Que tú puedas orar sin mover los labios es el mayor de los avances que tú puedas alcanzar. ¿Por qué? Porque fíjate tú, Ana, que oraba en su corazón y no se oía su voz, trajo una oración tan poderosa que trajo a Samuel como profeta a Así este es. mundo, que fue uno de los profetas de transición, que trajo transición entre los jueces y los reyes y fue un profeta terrible. Ninguna de las palabras de ese profeta caía en tierra y fue por medio de una oración que no se escuchaba la voz. O sea, tú estás libre de poder orar en todo tiempo, en todo lugar, sin mover tus labios. Tu mente se va a levantar contra esto. ¿Por qué? Porque a tu mente le encanta sentir lo que el cuerpo dice. Y Así cuando es. tú oras esforzándote mucho y desgastándote físicamente, tu mente te dice, lo estás haciendo bien porque estás pagando un precio y estás desgastándote y estás, mediante tu esfuerzo, alcanzando a Dios. Pero cuando tú oras desde el lugar secreto es un verdadero reto de fe, porque tu cuerpo no se desgasta y puede hacerlo en todo tiempo. Y tu mente se levanta y te empieza a decir, bueno, pero ya no estás orando como antes, ahora estás más en quietud, ahora estás más en silencio. Y es ahí donde Dios quiere llevarte. Mira, esto es tan poderoso, Jesús, que Jesús le dijo a la mujer samaritana, una sola cosa te es necesaria. Wow. Una sola cosa, una sola cosa. Jesús no dijo 2, no dijo 3, dijo una sola cosa te es necesaria. Que adores a Dios en espíritu y en verdad. Una sola cosa y después lo repitió, que adores a Dios, una sola cosa es necesaria, que adores a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, si Dios dijo que tienes que adorar en espíritu, tienes que darte cuenta de que tú eres tripartito, eres espíritu, alma y cuerpo, no eres solamente alma y cuerpo, eres espíritu, alma y cuerpo. Así es. Y el espíritu se refiere al corazón, tú puedes orar desde tu corazón. Para que esto se pueda entender, hace unos meses yo estaba en mi iglesia y hubo allí un papá que llevó a su niño y este papá servía en la iglesia, es conocido, y el niño estaba jugando y se cayó y se abrió la cabeza y empezó a sangrar mucho. Entonces mucha gente se acercó a ese papá intentando prestarle ayuda y yo me fui y me senté en las escaleras de la iglesia apartado del bullicio, había muchas personas entre yo y esa situación. Y yo le dije a Dios en mi corazón, no moví mis labios, le dije, Señor, ¿cuál es tu posición con respecto a esto? Espíritu Santo, ¿cuál es tu posición? ¿Hay algo en lo que yo pueda colaborar contigo en esta situación? Y yo estaba muy alejado de esa situación, pero yo le dije en mi corazón a Dios si yo podía colaborar con Él. De repente el papá se levanta y empieza a esquivar personas y llega hasta mí, que yo estaba lejos y sentado en la escalera como que ni me estaba dando cuenta del asunto. Y me dice, hey, ¿me puedes ayudar? Quiero llevar a mi niño al hospital, ¿me puedes dar un ride? ¿Me puedes acercar con el carro, con el coche? Y yo le dije, sí, claro. Y yo encantado de ayudarle porque yo quería ayudar, pero dejé que Dios se metiese desde el secreto a la situación física. Dios se manifestó desde el secreto a Así una es. situación donde todo era muy natural, muy emocional, muy físico. Y es desde ese lugar donde tú vas a cambiar tu mundo, donde tú vas a empezar a manifestar lo real de Dios en tu vida.
Es ese lugar, mira, te quiero leer rápidamente la palabra de Dios acerca de este lugar secreto, lo que dice Dios, no lo que decimos nosotros. Dice la palabra de Dios en Jeremías 23:18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Es desde ese lugar donde tú oyes a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que desde el lugar secreto tú oyes a Dios. Oh, Y esto es tremendo porque nos lo estamos perdiendo por querer hacerlo en un método diferente, en unos términos diferentes. Los términos de Dios son desde el lugar secreto. así Un es. lugar de quietud, un lugar de escucha, un lugar donde Dios te habla a ti, no solamente tú a Él. Y todo comienza entendiendo que Dios habita dentro de ti, que tú eres el templo, que eres espíritu, alma y cuerpo. Y que para acceder a Dios tienes que hacer como hacían los sacerdotes. Pasas el patio exterior, te vas al lugar santo y después del lugar santo entras al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es el corazón, porque la carne es el patio exterior, el alma es el lugar santo y tu espíritu, tu corazón, que es lo mismo, prácticamente es tu lugar santísimo. Ese es el lugar secreto. Ese es el lugar, ese es lo más profundo. Y me parece interesante, y yo creo que no es coincidencia porque el Señor es tan sabio, tan poderoso, el Señor Jesús, porque Él en el Mateo 6 nos está diciendo lo primero, antes de todo, y es algo que nos cuestionamos todos muchas veces, la oración, ¿cómo orar? ¿Qué orar? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pero el Señor la primera enseñanza que Él dio de la oración fue ¿dónde tienes que orar? En el lugar secreto. Yes. Eso fue lo primero que el Señor mostró. Después Él dijo cómo tienes que orar. Pero primero llegó ¿dónde? Porque puedes hacer la oración correcta, pero si no la haces en el lugar correcto, nada va a suceder. Yes. Si no puedes decir las palabras que tú quieras, puedes gritar todo lo que tú quieras, pero si no lo estás haciendo en el lugar correcto, desde el espíritu, si no lo estás haciendo desde el corazón, desde un corazón rendido en honestidad, el Señor no va a poder escuchar tu oración porque no estás donde Él está. No estás en el lugar que ha sido designado para la oración. Y a mí me parece muy interesante que el Señor siempre decía, oren en secreto y Él les recompensará en público. Pero, como te decía, Tony, no se trata de riqueza. El Señor no está hablando de dinero. Porque si estamos hablando de limosna, estamos hablando de ayuno, estamos hablando de oración. Cuando el Señor dice que nos va a recompensar en público, Él no está hablando de dinero. Y quiero darte un ejemplo para que entiendas el poder de la oración cuando estás pasando por problemas o incluso cuando estás pasando por un tiempo en el que crees que estás bien, pero en realidad no lo estás. Yes. Y es el mensaje que el Señor mismo Jesús nos dio a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, heme aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el Señor Jesús, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, y aquí va lo interesante, el Señor hace un assessment, hace como un análisis de la iglesia de la Odisea y les dice, miren, aquí está el problema que ustedes tienen. Yo soy rico y me he enriquecido. Ustedes dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, que eres un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, el Señor Jesús diciéndole a la iglesia de la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El Señor está diciendo, compren, pero Él no acaba de decir que los de la Odisea se están jactando de que tienen dinero, de que son ricos, de que no les hace falta nada. Porque el Señor Jesús dice entonces, ustedes no tienen nada. Realmente ustedes dicen que tienen, pero no tienen. Pero entonces después les dice algo muy interesante. Les dice, yo les recomiendo que ustedes compren oro refinado de mí. ¿Cómo? La primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo puedo comprar oro? ¿Cómo puedo comprar eso, Señor, si no lo tengo? Tú me dices que yo estoy diciendo que estoy bien económicamente, tengo todo el dinero del mundo, Dios me ha prosperado, tú supuestamente me has prosperado, me has bendecido, pero ahora me estás diciendo que yo tengo que comprar algo no con dinero. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué está hablando el Señor? Ahí es donde volvemos al lugar secreto. No dice el Señor, no hagas tesoros en el cielo. No dice el Señor en su palabra, en el versículo 16 de Mateo. No dice que donde está tu corazón, en el versículo 21, disculpa, donde está vuestro corazón, ahí está también vuestro tesoro.
No dice el Señor que no hagan tesoros en los cielos, sino en la tierra. El dinero, se podría decir como el dinero, lo monetario, espiritualmente hablando, es ese tiempo de oración que tienes con Dios. Porque ese es el lugar donde tú tienes tu recompensa en público. Ahí es por eso el Señor dice, si oras en el secreto, te recompensaré en público. Porque tú estás recibiendo una bendición que no se ve en el bolsillo, sino que se ve aquí, en el corazón. Cuando tú vas al lugar secreto, por eso es tan importante orar en el lugar secreto, que es tu corazón, el lugar donde tú puedes orar al Espíritu Santo, donde puedes orarle al Señor y puedes tener libre acceso. Ahí es donde puedes recibir ese dinero, ese oro refinado del que el Señor Jesús está hablando a la iglesia de la Odisea. Ellos decían, yo tengo dinero, a mí no me hace falta nada, yo tengo todo el dinero del mundo y ahora puedo disfrutar de todas las cosas materiales de la tierra. Pero el Señor les dice, no, ustedes no se dan cuenta que ustedes son pobres, que son miserables, que les hace falta algo. Son tibios, no son fríos ni calientes, no van ni un lado para el otro, sino que están en un término medio que no me ayuda, que no es rendido a mí. Y entonces el Señor les dice, yo les recomiendo que compren oro refinado, yo les recomiendo que tengan vestiduras blancas para vestirse. Pero el único lugar y la única forma de poder accesar, de poder llegar a recibir ese oro, esa bendición, esas vestiduras blancas, es en el lugar secreto. Ahí donde está ese oro, ahí donde están esas vestiduras blancas, ahí donde está esa bendición. Por eso el Señor dice, cuando oráis en el secreto, al Padre Celestial que está en lo secreto, el Padre los recompensará en público. Ese es el tipo de rendición, ese es el tipo de oración que el Señor busca de nosotros. Y también esa es la oración que funciona. Amén. Al final del día, Tony, podemos orar, podemos decir todo lo que tengamos que decir, podemos querer tirarnos en el piso delante de todos, llorar, y eso se va a ver muy bonito. Y vas a recibir tu recompensa, pero será de los hombres y no será la de Dios. El Señor está llamándote y me está llamando a mí, está llamando a Tony. Amén. Hay que orar en el lugar secreto, porque el lugar secreto, ese es el lugar donde recibimos nuestro tesoro. Ese es el lugar donde creamos tesoros en el cielo, cosas eternas que nos ayudan no solo a nosotros en el cielo, sino en la tierra, porque lo que pasa en el cielo se manifiesta también en la tierra. Así es, y es poderoso. Tenemos la oportunidad de comprar de Jesús oro refinado, y el único método que dice la Biblia es meterte en el secreto, estar en el secreto, habitar en el secreto. Y esto es maravilloso porque tú has comentado algo que no se trata de cómo orar, sino de dónde orar. Sí. Tenemos que preocuparnos de cómo orar, sí, para todo hay un tiempo, pero el punto primordial de todo esto es preocuparte de cómo orar. Perdón, no, de dónde orar. No es el cómo, sino es el dónde orar. Y Jesús dijo que es en el lugar secreto. Y si escuchamos la palabra de Dios, el lugar secreto es el espíritu, el corazón, que no requiere movimiento físico, no requiere una gota de tu sudor, requiere tu corazón. Tu corazón. Dice la palabra de Dios en Juan 4:21, en la historia de Jesús y la samaritana. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Cuando Jesús le estaba diciendo a la samaritana que ni en este monte ni en Jerusalén, le estaba diciendo un lugar, le estaba diciendo dónde. Y dice el siguiente versículo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y escucha bien, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto no es un cómo, es un dónde. ¿Dónde se adora? En el espíritu. No es la manera, el método, no, es en espíritu, no. Es en el espíritu, desde el espíritu, donde se adora al Padre. Jesús le estaba revelando que no es en el monte, que no es en Jerusalén. Te puedes dar cuenta de que estaba hablando de un lugar, de dónde. Jesús nos dijo, no en el monte, no es en Jerusalén, es en tu espíritu, donde tienes que adorar a Dios. Es desde ahí donde tú recibes, como Jesús ha explicado, recompensa del cielo, en público además. Es de esa manera donde tú compras oro refinado de nuestro Señor Jesucristo. Y tú tienes la maravillosa oportunidad de hacerlo. Y tú dirás, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? Bueno, empieza a estar alerta, empieza a meditar en su palabra, empieza a no dejar que tu mente sea un piloto automático, que piense en todo lo primero que le venga a la mente. Tú tienes el poder de elegir qué pensar, tú tienes el poder de llevar todo pensamiento cautivo a nuestro Señor Jesucristo.
Y eso requiere disciplina, eso requiere diligencia, eso requiere un esfuerzo no físico, sino interior de tu parte. Y sí que puedes hacerlo aunque estés en una cama tirado, aunque estés en una silla de ruedas, aunque te encuentres mal. Este es el lugar en el que Jesús quiere que tú ores. Este es desde donde tu mundo va a empezar a ser afectado. Desde donde tú vas a empezar a escuchar la palabra de Dios, porque se lo dijo al profeta Jeremías, que desde este lugar donde se escuchan las palabras y se ve la palabra de Dios. Wow. Incluso yo puedo decir personalmente que hasta que no descubrí el lugar secreto no tuve una visión espiritual en mi vida. Nunca la tuve hasta que descubrí el lugar secreto. Y al lugar secreto se entra entrando en quietud. No te estamos hablando de un lugar físico, te estamos hablando de un lugar espiritual, del lugar más poderoso que el diablo no quiere que tú descubras. El diablo no tiene problema con que tú grites, ores, raques las paredes, te subas y hagas mil historias. No tiene problema, eso es parte. A veces nos gozamos y a veces yo mismo lo hago también, pero donde Dios quiere que tú adores no es en Jerusalén, no es en un monte, es en tu espíritu. Así es. No es en el alma, no es en el cuerpo, es en tu espíritu. Y tú vas a acceder al espíritu estando quieto. Y quiero hablarte ya como para terminar también acerca del Salmo 91. La palabra de Dios dice que el Salmo 91 empieza así. Te lo quiero leer textualmente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice la versión Reina Valera, pero la versión King James lo dice de una manera muy diferente. Lo dice así. El que habita en el lugar secreto. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios a habitar en el lugar secreto, no a visitar el lugar secreto. Hay una enorme diferencia entre visitar el lugar secreto en tu devocional mañanero o nocturno o habitar diariamente en todo momento en el lugar secreto. Es desde este lugar donde tú puedes orar en todo tiempo, en todo lugar. Y esto es maravilloso porque dime, ¿qué excusa tenemos? Nada nos puede separar de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener comunión continua con el Espíritu Santo en todo momento, en todo tiempo, con todas las personas. Estando en la peor de las situaciones, podemos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y es así de maravilloso, es que Jesús no nos ha puesto límite para nada. Nos lo ha hecho muy fácil. Así es. Puede orar en todo tiempo y en todo lugar. Y bueno, y tú dirás, ¿cómo empiezo? Y para terminar ya también, voy a hacer la prueba con Jesús, yo sé que Jesús lo sabe, pero yo, por ejemplo, ayudo a personas, sirvo en mi iglesia en el discipulado con personas que se están discipulando, yo les doy clases y yo siempre les explico de esta manera cómo empezar a conocer el lugar secreto. Por ejemplo, Jesús, di gloria a Dios Gloria a Dios. y ahora dilo sin mover los labios. Jesús lo ha dicho, yo no lo he escuchado, pero Él lo ha dicho. Y si está diciendo cosas ahora mismo, yo no lo sé. ¿Por qué? Porque Él está habitando en el lugar secreto. Así es. Secreto significa que nadie lo conoce. Ni el mismo diablo puede escuchar la oración del corazón. Así que este es el lugar secreto donde tú puedes empezar a tener un encuentro genuino con Dios y desde donde van a fluir ríos de agua viva que ni tú mismo te vas a poder explicar. Wow. Eso es, lo que acabamos de ver es algo poderoso. Y yo entiendo que el día de hoy, el día de mañana, cuando sea que estés viendo este video, yo sé que el Señor te está hablando y que vas a orar de una manera diferente. No solo de una manera diferente, en un lugar diferente. Porque quiero dejarte con esto. Yo lo escribí en mis notas porque fue algo que el Señor me dio. Dios ve y Dios está buscando y a Dios solo le interesa lo que está pasando en tu corazón. Muchas veces podemos decir que hablamos cosas, decimos cosas, Señor, yo te prometo esto, Señor, yo te prometo lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. O ves que incluso alguien hace algo, pero ¿qué está pasando en el corazón de esa persona? ¿Lo está haciendo con una buena intención? ¿Lo está haciendo con un corazón de amor? ¿O lo está haciendo por vanagloria, por envidia, por contienda? Al final del día podemos hacer cosas, pueden haber obras, pueden haber acciones, podemos decir cosas, pero lo que el Señor está buscando, lo que el Señor le interesa, siempre ha sido lo que pasa en el corazón. Por eso vemos que el Señor Jesús siempre tuvo problemas con los fariseos, porque los fariseos sabían mucha ley, sabían mucha palabra, pero sus corazones estaban sucios, sus corazones no tenían nada de esperanza y lo único que buscaban era muerte. Con sus bocas profesaban alabarlo, pero en sus corazones intentaban matarlo. Así que quiero que te quedes con eso. El lugar secreto es donde está tu corazón. No es un lugar físico, es un lugar espiritual. Y sobre todo, entiende que el Señor le interesa lo que pasa en tu corazón. Cuando tú vas a la presencia de Dios, sé honesto con Él, porque Él sabe lo que tú estás pensando. Él sabe lo que está en tu corazón. No puedes venir aquí con una careta, no puedes ir delante de Él
con una máscara diciendo, oh Señor, estoy bien, cuando realmente estás enojado con Él. No puedes ir a la presencia de Dios pidiendo algo cuando tú sabes bien que has pecado. Porque realmente el Señor está buscando arreglar ese problema que está en tu corazón, no lo que te puede dar. Porque no te lo va a dar si tú estás con un corazón malo, si tú estás con un corazón que está buscando lo propio suyo, porque entonces te va a arruinar. El Señor siempre está buscando eso que está en lo secreto, lo que está adentro, lo que está más profundo, lo que está tan profundo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, leímos un libro de una mujer que no tenía que ver nada con algo cristiano. Era un libro de una mujer que vivía en India y ella hablaba acerca de su historia, acerca de su familia. Y algo que ella siempre escribía en el libro y que se quedó conmigo hasta el día de hoy fue que ella decía que su familia tenía tantos secretos, tenía tantos problemas, pero cuando hablaban cara a cara no decían nada importante, decían las cosas superficiales, pero lo importante se quedaba debajo de la alfombra. Y entonces así mismo somos nosotros con el Señor. Muchas veces le venimos, le hablamos, le oramos y lo hacemos solo por hablar, solo por poner una careta. Y entonces hablamos las cosas superficiales, pero las cosas importantes se quedan sin decir. Lo que está en tu corazón es lo que el Señor busca. Lo que está en tu corazón es lo que el Señor está buscando oír, porque eso es lo importante. No es lo que se ve en la superficie, sino lo que se ve en el corazón. Te damos gracias por conectarte y por ver este video. Y te pedimos que por favor, si te edificó o fue de ayuda para ti, que compartas el video y que le cuentes a un amigo, a alguien acerca de esto, porque sabemos que el Señor está haciendo cosas grandes en tu vida y está buscando que tú lo encuentres en el lugar secreto. Tony, ¿algo más antes de terminar? Como tú has dicho, esto es una buena noticia, que todos tenemos acceso al lugar secreto, así que si te ha edificado este vídeo, compártelo, envíalo a los grupos de WhatsApp que tengas, que lo escuchen con paciencia, porque es como un círculo que se cierra al final del vídeo y todos somos edificados, y el Señor Jesús yo sé que está deseando que todos conozcamos este maravilloso secreto que el diablo quiere esconder, pero no. Tenemos acceso al lugar secreto en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, y no hay rechazo para ninguno de los hijos de Dios. Así que bueno, ya sin más, ya nos despedimos y si Dios lo permite nos vemos en el próximo vídeo. Muchas bendiciones.